Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo, y como ya todos los días martes corresponde que nuestro Departamento Comunal de Salud nos visita, a quienes agradecemos también entonces por su disposición, y el día de hoy vamos a hablar de algo bastante relevante que tiene que ver con los fondos de farmacia, que es un programa del Ministerio de Salud que básicamente busca asegurar el acceso a lo que son los medicamentos para los vecinos de forma gratuita, también para enfermedades crónicas no transmisibles como hipertensión, diabetes y dislipidemia, entre otras. Y para eso voy a conversar nada más ni nada menos con Rosario Álvarez, que es químico farmacéutico del Departamento Comunal de Salud, así que me voy a girar para recibirla. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Gusto de estar contigo el día de hoy, gracias por tu tiempo. Y bueno, yo lo dije a grandes rasgos también, pero para partir hablemos un poco de la relevancia de contar con esta farmacia, porque aquí tenemos la farmacia que está en el CESFAM, donde la gente va a retirar sus medicamentos, y también tenemos nuestra farmacia comunitaria. Entonces hablemos de la relevancia de tener estos dos espacios para que la gente adquiera su medicina. Claro, en la farmacia del CESFAM es una farmacia que entrega medicamentos para pacientes que se atienden dentro del CESFAM, ya sea con médico, por morbilidad o por sus medicamentos crónicos. Como mencionaste, el fondo de farmacia son medicamentos para la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. Son medicamentos que tenemos que asegurar para que nuestros usuarios puedan mantener su tratamiento. Y además tenemos otro tipo de medicamentos también de morbilidad, etcétera, pero para nosotros es muy importante siempre tener el stock de nuestros medicamentos del fondo de farmacia, que el Ministerio de Salud nos asegura esta canasta de prestaciones, que por ejemplo son la metformina, la glibenclamida, la insulina, los sartán, el Alapril, atorvastatina. Esos medicamentos están dentro del fondo de farmacia, son medicamentos básicos para nuestras patologías que atendemos dentro del CESFAM. Claro, y en este caso, por ejemplo, el stock que a ustedes les va llegando es proporcional, por ejemplo, a la cantidad de pacientes que tienen, es una cantidad estándar. ¿Cómo también va funcionando un poco la canasta que les va llegando a ustedes de medicamentos en este sentido? Claro, los medicamentos nosotros nos llegan como por ejemplo del Servicio de Salud, nos dan un presupuesto y nosotros los vamos comprando según... Bueno, ahora están en algo que se llama censo dentro de los sectores del CESFAM, que es donde cuentan cuántos, por ejemplo, pacientes con diabetes hay en el sector, por ejemplo, rojo, verde, azul, y así nos van llegando los fondos de esos medicamentos. O sea, nuestro censo de salud, básicamente. Claro, y por eso es importante que nuestros usuarios estén al día con sus controles, porque si están al día con sus controles y todo, a nosotros nos va subiendo la cantidad de usuarios que tenemos y podemos ir adquiriendo más cosas de esos medicamentos. Claro, o sea, básicamente es proporcional también a la cantidad de pacientes que ustedes tengan. Exacto. Y como decían, el CESFAM básicamente es la persona que se atiende. Que se atiende, que esté inscrito en el CESFAM, en las postas, en el SECOF, en Gabriela Mistral, en los distintos centros, porque no solo CESFAM, hay varios centros, tenemos 9 postas, el SECOF San Pablo, el microcentro. ¿Y se hace la entrega también de medicamentos? Sí, en todos los centros se hace entrega de medicamentos. ¿Incluyendo los sectores rurales también? Sí, cada posta de sector rural también entrega medicamentos, estos del fondo de farmacia se entregan todos. Perfecto, entonces también para que les quede claro que no tienen que viajar exclusivamente, si ustedes atienden en alguno de estos centros de salud, ahí también se les entrega lo que son estos medicamentos. Claro. Y nuestra farmacia del CESFAM atiende de 8 de la mañana hasta un cuarto para las 8 de la noche, y el día sábado de 9 a 1. Y en las postas atienden de 8 a 4 y media, 5, que es cuando la ronda ya deja el establecimiento, según si es que hay residente o no, y todas esas cosas. Claro, no, pero igual es buen horario para que la gente alcance a ir a retirarlo, claro, también, así que ningún problema, y obviamente quienes se atienden también tienen clarito los horarios en los que pueden acudir. Sí. Ahora nosotros tenemos también la farmacia comunitaria. Exacto, también. Tenemos la farmacia comunitaria que está ubicada en Sargento Aldea con esquina Esmeralda. En esa farmacia ahí se venden medicamentos, no se entregan, no como en el CESFAM que se entregan de manera gratuita, en la farmacia comunitaria se venden, pero a un precio mucho más bajo y asequible. Nosotros desde el año pasado tenemos un convenio con Senabast, donde además nos llegan medicamentos más baratos aún. Por ejemplo, algún medicamento para la diabetes que en las farmacias de cadena vale cerca de 50.000 pesos, nosotros en la farmacia comunitaria tenemos 15.000 aproximadamente. O sea, bastante más barato. Sí, es harto más barato los medicamentos en la farmacia comunitaria. Para poder adquirir los medicamentos ahí es importante que estén recetados con receta médica, tienen que llevarla, y además tiene que ser residente de San Javier. Entonces, para inscribirse tiene que tener algún comprobante del registro social de hogares, alguna cuenta de luz, agua o de casa comercial, y si no tiene nada de eso puede ser la inscripción del CESFAM, de la posta, algo que acredite que el usuario es de San Javier, porque este beneficio es para los vecinos de la comuna.
Ah, ya, perfecto. Bueno, sí, lo que pasa es que ustedes a través de Senabast adquieren todos Sí. medicamentos y ustedes prácticamente lo venden a precio costo. Nosotros vendemos a precio costo. Es el tema. Sí. Ustedes al precio que lo adquieren, a precio que lo venden, básicamente. Exactamente. Para que la gente también lo tome en consideración y que es una excelente alternativa en este sentido. Y, por ejemplo, hay alguna, tú decías cómo se puede inscribir uno, pero en este caso pueden todos los vecinos, hay algún rango de prioridad, por ejemplo, hay alguna, no sé, cláusula, porque de repente, claro, hay beneficios para algunos, Claro. o aquí es acceso universal para los sanjaverinos. Universal para todos los sanjaverinos. Lo importante es que estén inscritos en la farmacia comunitaria con los requisitos que ya nombran. Imagínense, chiquillos, el ahorro que ustedes pueden tener accediendo a lo que es esta farmacia comunitaria. Hablemos un poco del balance, cómo también lo han aprovechado los sanjaverinos, se han inscrito, aprovechan este beneficio, porque es un beneficio, adquirir Sí. medicamentos a este costo es un beneficio. ¿Lo han aprovechado los Sí, vecinos? tenemos hartos pacientes, usuarios de San Javier que están inscritos, tenemos harta venta, la farmacia comunitaria cada vez ha ido creciendo más, empezó chiquitita al lado de Correos de Chile. Sí, me acuerdo, era que era Y pequeña. ahora ya está acá, cada vez se va abasteciendo más y se van agregando más medicamentos. Así que ha crecido harto, los usuarios reciben bien los medicamentos que tenemos ahí. Y un consejo para los usuarios, si en la farmacia comunitaria no estuviera, por ejemplo, el medicamento que necesitamos, que coticen en nuestras distintas farmacias. San Javier está lleno de Ahora farmacias está lleno. ahora. Está lleno, uno va al centro y hay como 10 en una cuadra. No, sí, Entonces, es verdad. que coticen, porque distintas farmacias van teniendo mejores precios y que no compren medicamentos en ferias libres o en lugares no autorizados. Y que eso pasa mucho. Sí. Una vez nosotros lo estuvimos conversando este tema, una vez yo me acuerdo para un 8 de diciembre, cuando viste que siempre se pone Sí. feria, claro, había un puesto vendiendo medicamentos de todo tipo y la gente los compraba. Entonces, Imagínate que el claro, 8 de diciembre a todo sol. ¿Cuántos grados ya hay? Como 30 grados Claro. en diciembre. Y los medicamentos tienen que estar almacenados a cierta temperatura y humedad que nosotros en la farmacia nos aseguramos de cumplir. En la bodega igual nos aseguramos de que todo eso se cumpla. Entonces, si adquirimos medicamentos en ferias libres, no sabemos cómo los guardaron y tampoco sabemos si es el medicamento original o no, porque puede ser adquirido de manera ilegal, puede ser falsificado. alterado, claro. Alterado. Entonces, eso es súper importante, que compremos medicamentos en lugares establecidos. Y también como recomendación, ahora que estuvimos algunos usuarios con corte de luz y usaban insulina, hay que leer la cajita de la insulina, dice cómo se almacena el medicamento. Nosotros en la farmacia lo entregamos con un sobre térmico y un hielito que tienen que llevar los usuarios cada vez que retiran. Entonces la cadena de temperatura se mantiene. Desde el almacenamiento hasta que el usuario llega con la insulina a la casa. Entonces la insulina, una vez abierta, una vez que ya el usuario se empezó a inyectar, dura 6 semanas a menos de 25 grados y 4 semanas a menos de 30. Como estamos con bajas temperaturas y en las casas alrededor de 25 grados Celsius, esa insulina, si es que se cortó la luz en la casa el fin de semana, no debería tener problema y tiene que seguir utilizándola de manera normal, porque ya van a pasar las 4 semanas para que le toque retiro en CESFAM nuevamente. Así Claro. que lo usen con tranquilidad sus medicamentos y no se suspendan el tratamiento porque se les cortó la luz en la casa. Mira, qué buena también esa recomendación, porque claro, mucha gente se asusta o no sabe, Sí. pero yo sé que ustedes también entregan todas las indicaciones, Sí. viene todo, pero igual es bueno mencionarlo para la Y si gente que no tienen está dudas, viendo. siempre preguntar. En cada farmacia debería haber un colega, un químico farmacéutico, para preguntarle sobre sus medicamentos, su estado de almacenamiento y todo. Eso. Rosario, tú dijiste algo súper importante, el tema de, claro, si no lo tenemos en stock, también ir a cotizarlo en las distintas farmacias. Sabemos que hay cadenas que son baratas y hay otras que... Entonces, pero una duda que siempre existe tiene que ver con los medicamentos originales. Claro. Mucha gente le tiene miedo un poco a eso. Podemos hablar un poco también de si es seguro comprar un bioequivalente en esta oportunidad o no también respecto a tu expertise. Bueno, los medicamentos tenemos los original, que es el laboratorio que creó, por ejemplo, el medicamento, hizo los estudios y ese es el original. Te pasa un tiempo y ellos pueden, el resto de laboratorios puede como copiar ese medicamento y para que sea bioequivalente tienen que hacer un estudio. Entonces, por ejemplo, no sé, la metformina original en sangre, hacen el estudio en sangre, llega a 50. Entonces, para que un medicamento sea bioequivalente tiene que cumplir un rango, por ejemplo, entre 60 y 40. Entonces, si ese medicamento bioequivalente cumple entre 60 y 40, pasa a ser bioequivalente. Pero no tenemos la seguridad si es que hace los mismos 50 que el original, sino que está como en un rango de cumplimiento.
Entonces hay bioequivalentes de laboratorios que funcionan muy bien, no hay ningún problema. Pero tenemos laboratorios que no son tan conocidos, que quedan siempre, por ejemplo, en el rango de abajo, porque tienen que llegar a 50 y ellos están en 40. Entonces, a veces la eficacia no es la que corresponde, la que se debería tener. La que debería tener. Claro, pero eso ahí el médico siempre va evaluando, generalmente eso se ve harto con los tratamientos de salud mental, que el médico siempre tiene que ir evaluando cómo va el paciente. Generalmente esos cambios, la bioequivalencia se ven más en lo de salud mental. En lo de diabetes, hipertensión no tenemos tanta diferencia entre un bioequivalente y un original o un genérico, pero en los de salud mental es importante que esté siempre en contacto con su médico tratante para ir viendo cómo va el medicamento, porque esos medicamentos son como yo lo tomo un día y se queda en mi cuerpo, después lo tomo otro día y se queda en mi cuerpo, se va acumulando y ahí me hace efecto un medicamento de salud mental para que yo me sienta bien, me sienta relajado. Entonces esos medicamentos hay que tener un poquito más de ojo, por el resto no hay ningún problema Mira, gracias por tu honestidad también, porque en realidad mucha gente siempre tiene esa duda y qué bueno que tú lo pudiste hablar de esta forma también, porque de esa forma también la gente sabe sí o sí lo que tiene que comprar o cómo comprarlo. Pero ahora hablemos quiero volver a las farmacias, porque me gusta la farmacia comunitaria a mí. Bueno, hablemos en este caso, por ejemplo, ¿cuál stock tienen disponible, por ejemplo, ahora, para qué tipo de patologías? Como decía, tú mencionaste esta principal, que esas sí o sí los van a tener, entonces, para que la gente sepa más o menos qué es lo que va a poder encontrar ahí. En la farmacia comunitaria encontramos medicamentos para la diabetes, hipertensión, dislipidemia, anticoagulantes, gotas oftálmicas, pero nuestro como fuerte es para la diabetes, pero ya como los que dan los especialistas. Porque nosotros, por ejemplo, en CESFAM tenemos, como es atención primaria, nuestros medicamentos son básicos. Pero en farmacia comunitaria podemos tener medicamentos más avanzados que como la gente se ve en médicos afuera, o la diabetóloga, por ejemplo, tenemos medicamentos más avanzados, más modernos, más nuevos, eso están todos disponibles en farmacia comunitaria, eso es como nuestro boom, o medicamentos para el dolor, también tenemos hartas patologías para tratar. Mire, ven, entonces tienen que aprovechar también esta iniciativa, como decíamos, de San Javier, que a precios bastante convenientes, medicamentos premium. Pero como sea bastante más específico, porque claro, van a otros médicos y le recetan el medicamento que ellos quieren y bueno, ahí lo puede encontrar. Me gustaría que habláramos un poco de los funcionarios. ¿Quiénes están trabajando también en la farmacia comunitaria? ¿Cuántas personas también están ahí trabajando para que la gente sepa también? En la farmacia comunitaria hay 2 TENS vendedoras que están ahí y hay un químico farmacéutico también. Que está atento a cualquier duda, puedo ser yo o otra colega que esté ahí disponible si tiene alguna duda, si quiere, por ejemplo, ver si es que se puede traer un medicamento nuevo, porque nosotros vamos a estar trabajando con una lista en base a la demanda, podemos ir adquiriendo nuevos medicamentos. Entonces todo eso tiene que ir conversando con las chicas en la ventanilla, que son muy amables, están dispuestas a atender cualquier duda que tenga nuestro usuario. No, y eso, ojo, que todas las farmacias obviamente tienen que tener un químico farmacéutico, entonces ya llegó el momento de tirarte flores a ti ahora. No, pero hablemos de la relevancia también del rol de químico farmacéutico para que la gente entienda también la importancia que tiene esto al momento de adquirir los medicamentos y en el fondo de resolver dudas cuando uno va a la farmacia. Sí, es muy importante que si uno va a la farmacia sepa para qué es el medicamento que me está llevando, ya sea en el CESFAM, en una posta, en la farmacia comunitaria o en una farmacia privada. Yo tengo que saber para qué es el medicamento que estoy tomando, porque si no sé, es muy probable que no me lo tome. Porque a veces uno va al médico, le da varias cosas y le entendió más o menos la mitad de lo que quiso decir el doctor y llega a la casa y ve, no sé, 5 cajas de cosas y no sabe. Entonces el paciente tiene que saber para qué es el medicamento y nosotros estamos para eso, para ayudarlos, para apoyarlo y explicarle bien. Así que si tiene duda, pregunte a su químico farmacéutico que debe estar en todas las farmacias. Eso, bueno, eso también es la importancia porque lo que decías tú, a veces uno tiene una receta, 5 cajas de pastillas, no sabe para qué. Bueno, de partida nunca entendemos la letra y después cuando llegamos a la farmacia ya tenés este y no sabemos para qué mi chica es. Pues. Sí. Claro, entonces yo, por ejemplo, también una vez fui con 2 cajas solamente y ya ahí como, doctor, ¿y para qué es esto? Me decía, ya, uno para dormir y el otro para la ansiedad. Ya, ok, y ahí yo me quedé clarita y me fui tranquila con mis medicamentos, pero siempre como paciente llegamos a buscar los remedios y llegamos preguntando como, chuta, ¿cuál es, para qué cosa?
Claro. Entonces ese rol muy importante que tienen ustedes también los químicos farmacéuticos en ese sentido. Ahora hablemos también de la relevancia que se haya generado también esta farmacia comunitaria, porque sabemos que no todos cuentan con esto. También es un desafío bastante grande, porque no solamente es el hecho de atender, sino que el hecho de que ustedes también van ampliando su stock a medida que pueden, están intentando tener una farmacia súper abastecida también. Entonces hablemos del desafío que ha sido también generar este espacio que tú decías, partió súper chiquitito y que ahora ya, claro, se está posicionando como una más grande ahí en Esmeralda con Sargento Aldea. Sí. También entonces hablemos de ese desafío. Sí, ha sido bien bonito porque, claro, como hablábamos, partió bien chiquitita, han pasado varios colegas que han ido aportando su granito de arena por ahí, pero siempre estamos pendientes de qué es lo que va queriendo la comunidad, qué es el medicamento que más se vende, cuál no, si necesitan algo nuevo. Ahora también se puede pagar, por ejemplo, con tarjeta, entera solo efectivo, entonces siempre se van dando como mayores facilidades para poder equipararnos a una farmacia de cadena de afuera y tener todo lo que los usuarios vayan requiriendo. Solamente que mucho más conveniente. Sí, y gracias al convenio de Senabast tenemos precios bastante más económicos. Mucho más accesible también entonces para los vecinos. Otra duda que también siempre tienen los vecinos en esta oportunidad, por ejemplo, ellos se pueden, quienes no están viendo están diciendo, chuta, yo no estoy inscrito. ¿Hay algún periodo específico? ¿Pueden ir durante todo el año a intentar inscribirse? La inscripción es continua, mientras está abierta la farmacia comunitaria pueden inscribirse, no hay problema. Eso, también para que lo vaya teniendo en consideración. Y, por ejemplo, ¿pueden ser todos los miembros del clan familiar que cumplen los requisitos? Sí, ¿No hay ningún problema? No hay el único requisito es ser de San Javier y acreditar el domicilio. Así de fácil. Así de fácil. Todos también pueden optar, entonces, como decíamos, la documentación, igual que cualquier duda, ahí también le van a decir, por supuesto, llega con sus documentos también. ¿Y cuánto se demora el proceso de inscripción o ustedes lo ingresan y está listo? Sí, llega con los documentos, ingresa y ya puede realizar su compra. Ay, qué emoción. Ven, chiquillas, tienen que aprovechar. Entonces, ahí están saliendo los horarios también en ese aspecto para que la gente pueda ir a esta farmacia comunitaria. Y respecto también a la farmacia del CESFAM, lo bueno, como mencionar, y los distintos también centros de salud primario de San Javier, el hecho de que, claro, ellos atienden y les entregan sus medicamentos completamente gratis. También hay días, o por ejemplo, después de la atención, ellos pasan a la farmacia y lo retiran. ¿Cómo funciona eso? Por ejemplo, si un usuario va a una consulta de morbilidad, que la morbilidad es cuando uno saca la horita temprano en la mañana, lo ve el médico por alguna molestia, esos medicamentos de morbilidad deben ser retirados el mismo día o al día siguiente. Porque, por ejemplo, si yo voy por un dolor estomacal, tengo el dolor hoy o mañana. No puedo ir la próxima semana a buscar ese tratamiento que me dieron hace una semana atrás porque el tratamiento era por 4 días. Entonces, lo importante es que si yo tengo una atención de morbilidad, retire el medicamento ese mismo día. Quizás si yo salgo a las 11 de la mañana está muy llena la farmacia, pero nosotros atendemos de manera continua de 8 a casi a las 8 de la noche, entonces puedo ir después de las 5, que está más vacío, a retirar esos medicamentos. Y los medicamentos crónicos, que es cuando me ve el médico en mi sector por mi diabetes, hipertensión, dislipidemia, esos medicamentos se entregan de manera mensual por 30 días. Entonces, por ejemplo, hoy día es 17, me va a tocar el 17 de julio. Un día antes, dos días antes, y ahí yo me voy organizando como usuario y voy a retirar los medicamentos. Tengo de lunes a sábado para organizarme a retirar mi tratamiento. Y eso es lo bueno, el día sábado también atienden para quienes les cueste, por ejemplo, quizás van a la consulta, tienen que devolverse rapidito, el día sábado también pueden ir a retirar su medicamento. Sí, de lunes a sábado, así que invitamos a los usuarios a no ir solo temprano en la mañana, que es donde, por ejemplo, si va ahora a las 11:30 es posible que esté lleno, así que los invitamos a que vayan más tarde porque nosotros atendemos de manera continua para facilitar. Y además, hace un año ya más o menos que tenemos un tótem de atención preferente y atención general. Y recordarle a los usuarios que la atención preferente es para adultos mayores, embarazadas, discapacitados, cuidadores con credencial de cuidadores. Por ejemplo, si yo voy a buscarle medicamentos a mi abuelito, no tengo que sacar preferente porque mi abuelito no está en la sala de espera. No, pues claro. Tengo que sacar general. Pero si el abuelito está presente en la sala de espera, ahí saca preferente. Así que ahí hemos estado educando a los usuarios, explicándole que la atención preferente es para el usuario que está efectivamente que está presente. Sí. Eso también, sí, pues también. Como hijo, ¿no? Pues avispes. Mira, le llegó un mensaje de Patricia Bamondes. No voy a decir el nombre porque yo no le voy a hacer propaganda a ninguna cadena, pero dice, yo me quedo con con tal farmacia, que dice, encuentro que es la más barata. Patricia, le recomiendo inmediatamente que tome su documentación, que vaya a la farmacia comunitaria y se va a sorprender.
Así de simple, se va a sorprender entonces porque yo sé que todos tenemos nuestra farmacia de confianza, pero yo creo que siempre, o sea, estábamos conversando con Rosario, ella nos mencionó entonces la diferencia que, como decía, ellos adquieren un medicamento a un costo y lo venden a ese costo también. Entonces, Patricia, yo le invito entonces, con todo el cariño que le tengo a usted, a esta televidente, que vaya, pruebe la experiencia y que se acuerde de las palabras que estamos conversando en este momento, porque eso es importante, la gente que quizás no los ubica, que los vaya conociendo y que pruebe también el hecho de poder comprar medicamentos a bajo costo en la farmacia. Y que coticen, no se queden siempre en una farmacia, en una sola farmacia, que coticen, porque hay algunas que tienen distintos convenios, no sé, con FONASA, con alguna caja de compensación. Entonces, llamar a los usuarios que cuiden su platita y si tienen que comprar algo afuera y que coticen. Ahora tenemos harta variedad de farmacias, así que hay que buscar. Oye, eso San Javier creció mucho en cuanto a farmacia. Antes teníamos 3, 4, o sea que las 3 que son las de cadena y la otra que es la de mi corpóreo favorito, que yo digo, y ahora claro, ahora tenemos un montón, hasta en Balmaceda, Chorrillo, en todos lados tenemos, así que tiene que aprovechar, como decía Rosario, de cotizar, pero insisto, yo les hago el llamado a que prueben la experiencia, pero para ir cerrando la entrevista, yo creo que usted, señorita experta, debería hacer ahí a esa cámara el llamado a los vecinos de San Javier a que se inscriban y que se den cuenta del ahorro que pueden adquirir comprando medicamentos abajo. Sí, nuestra farmacia comunitaria trabaja de 8:30 a 4 de la tarde, está ubicada en Sargento Aldea con Esmeralda, donde antes vendía los bonos de FONASA. Ahí Katy y Valeria están muy dispuestas a atenderlos para resolver sus dudas, consultas, cotice sus medicamentos en nuestra farmacia comunitaria. Manejamos nosotros tratamientos de medicamentos crónicos, así que cotice, pregunte y ahí los vamos a estar esperando para recibirlos. Bueno, Rosario, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, un placer recibirte y eso, también siempre atenta a tus recomendaciones de no comprar, o sea, de cotizar, de no comprar medicamentos en ferias libres, por ejemplo, de hacer dudas cuando se tengan también, porque sabemos que los medicamentos se tienen que también almacenar de una forma a temperaturas, entonces ahí para que la gente lo considere. Bueno, dice que, muchas gracias, dice mi Fran, ya que tengo que comprar los medicamentos mensual a Carole, que es su hija, entonces quizás va a seguir nuestras recomendaciones. Así que, muy bien, Patricia, esa es la idea, que nosotros tengamos los mejores datos. Así que, Rosario, agradecido una vez más y te invito a que cuando lo desees puedas volver aquí, por supuesto, a conversar estos temas. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, y de esta forma nosotros, y junto a nuestros televidentes que también están activos, comenzamos a despedir este bloque, pero no me extrañes, si vamos 3 minutitos nomás y volvemos aquí en su matinal más positivo.